La noche del 30 de junio de 2026, la penumbra del Palacio Apostólico se rompió por el peso sordo de un solo sobre depositado en un escritorio de madera. Dentro, 3 párrafos austeros, desprovistos de cualquier fórmula de cortesía o saludo, contenían un decreto papal destinado a extinguir la carrera eclesiástica de uno de los hombres más temidos de Roma. Al amanecer del día siguiente, el cardenal Augusto Ferrante conserva únicamente la cascarón vacío de un título que, durante 4 décadas, solo se pronunció con deferencia en los pasillos de la curia. En el centro de esta colisión yace una paradoja institucional profunda. Ferrante, un italiano de 73 años con 4 décadas de ascensión paciente, había sobrevivido a 3 pontificados consecutivos, reformas, investigaciones y escándalos. Su poder no radicaba en un brillo deslumbrante, sino en una cautela implacable. Conocía la ubicación exacta de cada expediente reservado, sabía qué monseñor debía su puesto a qué arzobispo, y gobernaba el dicasterio para el clero, determinando el destino de sacerdotes en Europa y América Latina. Había construido un imperio invisible dentro de la institución, sostenido por la premisa de que ningún pontífice tendría la determinación de desmantelarlo. Esa premisa se fracturó con la llegada del Papa León XV. Robert Francis Prevost, fraile agustino estadounidense, abogado canonista y antiguo estudiante de matemáticas que sirvió durante años en Perú, asumió la cátedra de San Pedro el 8 de mayo de 2025. Con un estilo calificado por los observadores como un bisturí y no un martillo, León XV comenzó a alterar el tablero sin elevar la voz. Sin embargo, el catalizador que desencadenó el enfrentamiento definitivo surgió a finales de marzo, cuando una auditoría interna detectó transferencias financieras irregulares por 2,4 millones de euros en el dicasterio para el clero. Los fondos, destinados a seminarios en África subsahariana y el sudeste asiático, habían sido desviados a través de cuentas intermediarias en Suiza y Luxemburgo mediante sociedades pantalla. Las autorizaciones de cada operación conducían a una sola oficina, la de Ferrante. Lo que inició como una alerta financiera escalada por la nueva autoridad de supervisión reveló algo más vasto. El 14 de abril, en una reunión a puerta cerrada de 90 minutos en la Domus Sanctae Martae, el Papa autorizó una investigación canónica exhaustiva. Los documentos internos no solo mostraron desvíos de dinero, sino una red de patronazgo, una estructura paralela donde el destino de los clérigos se utilizaba como moneda de cambio para premiar lealtades o castigar resistencias. Las denuncias previas enviadas años atrás por un monseñor en Milán y un administrador en Sao Paulo simplemente habían desaparecido de los archivos. Al conocer el informe provisional a finales de mayo, León XV rechazó las sugerencias de la diplomacia vaticana para ofrecer a Ferrante una salida discreta que preservara su dignidad. La dignidad, sentenció el pontífice, no puede servir de escudo para quienes han convertido la autoridad en un arma. Ante la inminencia de las medidas, el cardenal desplegó una feroz contraofensiva, filtraciones a la prensa italiana, alianzas con sectores conservadores y la manipulación de influencias para presentar la investigación como un ataque político contra la tradición. La tensión alcanzó su punto crítico durante el consistorio extraordinario del 26 de junio, cuando Ferrante intentó reclutar a sus colegas para firmar una carta de protesta exigiendo la suspensión del proceso. Un cardenal se negó y acudió directamente al Papa para revelarlo todo. La mañana del 30 de junio, León XV redactó de su propio puño la carta que despojaba a Ferrante de sus funciones curiales, suspendía su derecho a voto en el colegio cardenalicio y ponía su título bajo revisión formal. La notificación llegó a la residencia del cardenal a las 21:45. 30 minutos después, el silencio se apoderó de los obispos de Roma. Pero mientras la curia asimilaba el golpe, la respuesta de Ferrante no tardó en llegar. Un manifiesto jurídico acusando al pontífice de una deconstrucción institucional que amenazaba la identidad misma de la Iglesia y desafiaba la legitimidad de la autoridad papal. ¿Hasta dónde llegará la red oculta de un sistema acostumbrado a sobrevivir a los papas cuando descubra que el expediente confidencial filtrado el 2 de julio contiene los nombres de al menos otros 9 altos clérigos en 3 países distintos? La filtración del resumen clasificado el 2 de julio transformó los murmullos de los pasillos vaticanos en una parálisis absoluta. El documento no solo exponía la caída de un cardenal, sino que ponía nombres, fechas, registros de transferencias y expedientes alterados a una red de protección mutua que abarcaba Italia, Brasil y España. Al menos 9 clérigos de alto rango quedaban al descubierto. Para los miembros de la curia acostumbrados a que las tormentas institucionales simplemente pasaran con el tiempo, la pregunta que resonaba en los comedores de la ciudad y en las conversaciones encriptadas era devastadora y precisa. ¿Quién más? Mientras el pánico silencioso recorría los dicasterios, la resistencia de la vieja guardia comenzó a desmoronarse en la práctica diaria. El arzobispo Enrico Salvi, quien semanas antes había intentado frenar la auditoría, alegando fallos de procedimiento y jurisdicción canónica, canceló todas sus audiencias de la mañana y abandonó Roma
en un vehículo privado hacia Umbría, sin dar fecha de retorno. Por su parte, el obispo Marco de Loche hizo pública una breve declaración defendiendo las garantías procesales, pero cuidándose de no nombrar a Ferrante ni cuestionar la potestad del pontífice. Los 3 cardenales que inicialmente habían aceptado respaldar la carta de protesta planteada por Ferrante retiraron sus firmas en cuestión de horas. En privado, uno de ellos admitió a un colega que el suelo bajo sus pies había cambiado de la noche a la mañana. Aislamiento no significaba rendición. Recluido en su residencia dentro de las murallas vaticanas, sin realizar apariciones públicas, el cardenal Ferrante hizo llegar a través de su abogado en Milán una declaración de 4 páginas que elevó el enfrentamiento a un nivel doctrinario sin precedentes. El texto no negaba las desviaciones financieras ni el sistema de favores. En su lugar, atacaba la legitimidad de las decisiones papales, calificando el proceso de desprovisto de base canónica y guiado por una agenda ideológica. Al emplear la expresión de que el pontificado avanzaba hacia una deconstrucción institucional que amenazaba la identidad de la Iglesia y concentraba el poder de forma inaudita, Ferrante desafió de manera abierta la autoridad suprema del Papa. La respuesta de León XV volvió a distanciarlo de cualquier precedente. El mismo 1 de julio, mientras la atención mediática internacional se concentraba en la pradera de Ecón por las ordenaciones sin mandato papal de la Fraternidad San Pío X, el pontífice atendía a ambos frentes con la misma fría determinación. En su audiencia matutina con el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, León XV dedicó los primeros 10 minutos a indagar sobre la reacción de Ferrante. Al enterarse de que el cardenal suspendido había pasado la noche realizando llamadas desesperadas a Roma, Milán y Madrid, el Papa inclinó levemente la cabeza y se limitó a señalar que las llamadas no cambian los hechos. De inmediato pasó a la crisis tradicionalista, disponiendo la excomunión formal de la sociedad en cuestión de horas. Al día siguiente, mientras el edicto de excomunión salía a la luz, León XV revisaba en la soledad de su estudio las cartas enviadas por sacerdotes de parroquias remotas en América Latina, África y Europa. Un escrito en particular, firmado por un párroco rural que relataba cómo el favoritismo político había asfixiado las vocaciones de jóvenes clérigos durante décadas, llevó al Papa a hacer una pausa prolongada. Lejos de la confrontación teatral, convocó a los jefes de todos los dicasterios de la curia para una reunión extraordinaria con un único punto en la agenda: la rendición de cuentas. La brecha entre la fachada oficial del sistema y la realidad de los hechos quedaba expuesta de forma irreversible. La investigación ampliada, que ahora abarcaba 5 años de operaciones, continuaba reuniendo testimonios y registros archivados fuera de Roma. En los despachos vaticanos, entre la calurosa humedad del verano romano, la sospecha sobre quiénes más habían participado o guardado silencio mantenía en vilo a toda la jerarquía, mientras el viejo orden descubría que la verdad, una vez puesta en marcha, no se detiene ante la costumbre, el rango, ni el color de la púrpura cardenalicia. La filtración de los nombres implicados en la red de Ferrante no solo provocó el pánico individual de los involucrados, sino que desencadenó un terremoto sísmico en toda la estructura de la curia romana. La revelación de que el dicasterio para el clero había funcionado durante más de una década como una plataforma de favores, donde las asignaciones sacerdotales se compraban con lealtad y las denuncias desaparecían en depósitos fuera de Roma, expuso la brecha insalvable entre el discurso oficial de la Iglesia y su funcionamiento interno. Ante el colapso de la red de influencia de Ferrante, las estructuras tradicionales intentaron activar sus mecanismos habituales de contención. Figuras de peso diplomático y judicial dentro del Vaticano buscaron suavizar el impacto del informe. El propio secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, aconsejó prudencia y contención, proponiendo una solución negociada que permitiera al cardenal retirarse en silencio con su dignidad intacta. La intención era evitar un escándalo público que empañara el pontificado en un momento de vulnerabilidad geopolítica y eclesial, marcado por la reciente excomunión de la Fraternidad San Pío X en Suiza y la atención puesta en la peregrinación eucarística en Estados Unidos. De igual forma, el entorno legal de Ferrante cambió drásticamente su estrategia. Las airadas acusaciones iniciales contra el Papa dieron paso a comunicados redactados con extrema cautela, invocando el diálogo, la sensibilidad pastoral y la necesidad de preservar la unidad de la Iglesia. Sin embargo, estos intentos de amortiguar el golpe tropezaron directamente contra la determinación inflexible de León XV.
El pontífice rechazó de plano cualquier apelación a la diplomacia o a la protección de la imagen institucional. Ante el argumento de Parolin de preservar la dignidad del cardenal, la respuesta del Papa fue contundente. La dignidad no puede usarse como escudo cuando la autoridad ha sido convertida en un arma contra aquellos a quienes debía servir. Para León XV, resolver el asunto en privado significaba ratificar la vieja máxima de que el poder se protege a sí mismo y que los altos jerarcas operan bajo normas distintas a las del resto de los fieles. La firmeza del Papa se tradujo en medidas administrativas e institucionales de una precisión clínica. En lugar de ceder a las presiones para pausar la investigación, ordenó ampliar el rastreo canónico y financiero a los últimos 5 años completos de la gestión de Ferrante. Paralelamente, firmó la reforma integral de la Autoridad de Supervisión y Información Financiera, con nuevos estatutos de transparencia. Reestructuró mediante un motu proprio el Vicariato de Roma y dispuso la revisión formal del mismísimo título cardenalicio de Ferrante, un paso procedimental sin precedentes para un caso de corrupción política y administrativa dentro de la Iglesia moderna. A medida que avanzaban los primeros días de julio, la tensión en los pasillos del Vaticano alcanzó su punto máximo. La promotora de justicia extendió los interrogatorios a clérigos en 3 continentes y anunció que se investigarían también las acciones de quienes obstaculizaron o retrasaron las auditorías originales. Mientras el cardenal suspendido permanecía recluido en su residencia vaticana, aislado por el abandono de sus antiguos aliados y el silencio de los obispos, el Papa ultimaba los detalles de una reunión sin precedentes con todos los prefectos y secretarios de los dicasterios. El único tema fijado para el encuentro era la responsabilidad institucional absoluta. Con este movimiento, León XV dejó claro que el desmantelamiento de la red de Ferrante no era un hecho aislado, sino el preludio de un cambio de era definitivo en el gobierno eclesiástico. El punto de inflexión irreversible no se produjo a través de una condena estruendosa ni mediante una escenografía teatral, sino en la calma calculada de una intervención pública proyectada hacia el mundo. El 3 de julio, León XV ultimó los detalles de su mensaje para la entrega de la Medalla de la Libertad, programado para transmitirse al Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia durante el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Mientras la atención mediática internacional aún intentaba asimilar el impacto de la excomunión de la Fraternidad San Pío X y el aislamiento definitivo del cardenal Ferrante, el pontífice introdujo en el borrador original de su discurso un pasaje que transformaría el sentido de toda la crisis. El texto añadía una reflexión profunda sobre la responsabilidad institucional, trazando una frontera clara entre la verdadera autoridad eclesial y el mero ejercicio del poder humano. Sin mencionar jamás el nombre de Ferrante, el Papa dirigió sus palabras hacia el corazón mismo del sistema burocrático que había gobernado la curia por décadas. Ante las pantallas y las cámaras, León XV proclamó que la grandeza moral de una nación o de una iglesia se manifiesta, sobre todo, en su capacidad para sostener, proteger y custodiar la vida de todos, especialmente de los más vulnerables y de aquellos cuyo valor es puesto en duda. Añadió con precisión incisiva que el verdadero liderazgo no se mide por lo que una institución se empeña en proteger para salvar sus propias fachadas, sino por aquello que está dispuesta a desmantelar cuando deja de servir a las personas para las que fue construida. En Roma, el impacto de estas palabras fue inmediato y devastador para las viejas estructuras. En cada despacho vaticano, en cada residencia episcopal, los presentes reconocieron al instante quién ocupaba los pensamientos del pontífice. El discurso despojó al conflicto de sus máscaras políticas y canónicas, exponiendo la grieta fundamental del sistema. La pretensión de que la maquinaria institucional y la protección de los influyentes podían situarse por encima del dolor y las necesidades del pueblo creyente. Aquellas frases arrancaron la coartada ideológica con la que Ferrante y sus aliados habían intentado justificar sus acciones, dejando al descubierto una verdad desnuda y amarga. Este manifiesto público devolvió el valor a la experiencia humana viva, esa misma que había quedado sepultada durante años bajo expedientes manipulados, favores intercambiados y denuncias archivadas en depósitos fuera de Roma. Las cartas enviadas por párrocos rurales, por clérigos marginados en diócesis lejanas y por fieles comunes que habían visto cómo la política eclesial sofocaba la misión pastoral, encontraban de pronto una respuesta oficial en la voz del propio Papa. La pretensión de que la autoridad sagrada podía emplearse como moneda de cambio o como escudo de impunidad quedaba desarticulada sin remedio. Al pronunciar aquellas líneas, León XV no solo respaldó las medidas drásticas tomadas en el secreto de su estudio, sino que cumplió la promesa formulada meses antes ante el Colegio Cardenalicio. La declaración de que esta iglesia no será gobernada por el silencio nunca más dejaba de ser una intención previa para convertirse en un hecho consumado.
La transmisión concluyó, pero el peso del mensaje permaneció flotando sobre los pasillos del Palacio Apostólico como una certeza inapelable. Las reglas del juego eclesiástico habían cambiado para siempre. Las ondas de choque provocadas por la caída de Augusto Ferrante y el firme pronunciamiento del Papa León XV se extendieron rápidamente por todos los rincones de la Iglesia Católica. No se trató únicamente de un ajuste de cuentas en la cima del Vaticano, sino del inicio de una profunda transformación estructural. Las nuevas normas de transparencia financiera, respaldadas por la Autoridad de Supervisión y la reestructuración del Vicariato de Roma, dejaron de ser meros decretos sobre el papel para convertirse en herramientas activas de control. La reunión convocada por el pontífice con todos los prefectos y secretarios de los dicasterios fijó una nueva regla de juego innegociable: la rendición de cuentas sistemática por encima de cualquier rango, linaje o antigüedad en la curia. En el nivel local, allí donde el impacto del sistema de patronazgo de Ferrante había causado heridas profundas durante décadas, la realidad comenzó a cambiar de forma sustancial. La práctica de trasladar sacerdotes a parroquias remotas o desatendidas como castigo por no alinearse con la red de influencias llegó a su fin. En diócesis de Italia, Brasil o España, donde obispos y rectores de seminarios habían sido silenciados, removidos o privados de sus presupuestos por cuestionar los manejos de Roma, la eliminación de esta estructura paralela trajo un alivio tangible. Las asignaciones eclesiásticas volvieron a responder a necesidades pastorales y no a favores políticos, permitiendo que clérigos jóvenes y administradores diocesanos recuperaran la confianza en una institución que durante años pareció priorizar la lealtad interna sobre la integridad. Por su parte, el destino de los protagonistas de esta crisis quedó marcado por la fría inexorabilidad de los hechos. El cardenal Augusto Ferrante permaneció recluido en el anonimato de su residencia vaticana, despojado de sus funciones en el dicasterio para el clero, con su derecho a voto suspendido y su propio título cardenalicio bajo revisión formal. Sus aliados más cercanos vieron cómo su influencia se disipaba de la noche a la mañana. El arzobispo Salvi terminó refugiado en Umbría tras suspender sus actividades. El obispo de Loche se vio obligado a replegarse a la cautela jurídica, y los cardenales que en algún momento consideraron apoyarlo retiraron cualquier respaldo. La red de protección que había tardado 15 años en construirse se desintegró por completo en cuestión de días. El 4 de julio, mientras el Papa volaba hacia la isla de Lampedusa para celebrar la misa en un símbolo vivo del sufrimiento de los más vulnerables, el ambiente en el Vaticano era descrito por los observadores como sereno, pero cargado de una nueva claridad. León XV, a sus 70 años y con apenas 14 meses de pontificado, había demostrado que la paciencia y el rigor legal podían desmantelar en silencio lo que parecía inexpugnable. El sobre depositado en la penumbra del Palacio Apostólico la noche del 30 de junio no solo cerró la carrera de un cardenal temido, sino que marcó el punto de no retorno para un sistema acostumbrado a la impunidad. Al final, la historia no se redujo a la caída de un hombre poderoso, sino al rescate de la verdad humana frente a la rigidez de las estructuras. La prueba definitiva de que la autoridad verdadera no consiste en proteger el poder propio, sino en desmantelar las sombras para devolver la luz a quienes estaban destinados a ser servidos.